cualquiera, es el silencio del sepulcro. Pero en el corazón de María es el silencio de la esperanza. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir este sábado santo, en esa esperanza, en ese silencio de fe que está ansioso y seguro de que la palabra del Señor se cumple siempre, y entonces que su resurrección está a la puerta. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, nuestras inteligencias de tu presencia, de tu fuego. Como a María, envuélvenos con tu sombra. Virgen María, llévanos de la mano a vivir este día con esa interioridad que tú lo viviste aquella vez. Acompáñanos y llévanos de la mano, tú que eres nuestra Madre, que en la cruz Cristo te dejó como nuestra Madre. Como Juan queremos acogerte en nuestra casa y vivir contigo esta Pascua y toda nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, en este último día de nuestro retiro, quisiera abordar con ustedes el relato de la última cena, pero esta vez en San Juan. Como hermano de San Juan, como hijo de Juan, evidentemente no podría no hablar de la última cena en su evangelio, muy distinta de los sinópticos, demasiado, totalmente distinta de hecho. Y quisiera abordar la cena en Juan con una pregunta que salta al espíritu cuando leemos el relato de Juan. La pregunta es: ¿por qué Juan, a pesar de ser el evangelio más espiritual, a pesar de que él fue el discípulo más amado, el que tuvo una intimidad más profunda con el Señor, representada en esa cabeza que él reposa sobre su corazón, sobre el pecho de Cristo, que recibe los secretos más profundos del maestro y del amigo? ¿Por qué él es el único evangelista que no nos transmite en su relato de la última cena las palabras de la institución? Mateo, Marcos y Lucas, al relatar la cena, el corazón de esa última cena con el Señor, son esas palabras que van a ser el parteaguas de toda la historia. Tomen, coman todos de él, tomen, beban todos de él. Es sabido de sobra que el Evangelio de Juan difiere un 90% de los sinópticos, y la última cena lo será casi al 100%. Pero la pregunta salta al espíritu: si la Eucaristía es el corazón, fuente y culmen de toda la vida cristiana, enseña la Iglesia, ¿por qué San Juan, el gran místico y teólogo de Jesús, omite las palabras de institución en su relato? Por otro lado, mientras el relato de la última cena en los sinópticos, que hemos visto ya un poco con estos versículos que hemos estado meditando, en los sinópticos abarca el relato como tal de la última cena apenas una página, y ni eso muchas veces. En Mateo, por ejemplo, solamente son 18 versículos, toda la cena, 18 versículos. En Marcos, 14 versículos. Lucas, el más atrevido, 38 versículos.
Leemos a Juan y muy al contrario, la última cena en Juan van a ser 5 amplios capítulos. Para ser exactos, 205 versículos, como unas de 13 a 15 páginas. Es abismal la diferencia entre los sinópticos y Juan, pero Juan omite las palabras de la institución. No pretendo, evidentemente, dar la respuesta a este interrogante, pues carezco de la competencia como tal, pero sí puedo compartirles, y es lo que quisiera hacer esta mañana y esta tarde, compartirles un poco el fruto, aún no muy maduro quizás, de mi propia reflexión de estos años, porque es una pregunta que me ha estado trotando en la cabeza, como dicen en francés, estos años. ¿Por qué Juan omitió las palabras de la última cena? Tenemos que dejarnos interrogar por la palabra de Dios. De hecho, esta expresión francesa, una cuestión que me trota en la cabeza, ¿no? Es muy particular. Aquí en México no la tenemos, pero nos habla muy bien. Una pregunta que me trota la cabeza. Yo pienso en los niños chiquitos que andan para acá, para allá, y que de repente ya el papá le dice, ya, cálmate, ¿qué traes? ¿Qué quieres? Así también una pregunta que nos trota en la cabeza, de repente tenemos que decir, a ver, espérate, ¿qué pasa? Sí, cierto, ¿por qué? ¿Por qué Juan no menciona las palabras de la institución? ¿Por qué si es el apóstol amado? ¿Por qué si es el místico, el evangelista místico, el teólogo de Jesús? Bien, voy a tratar de compartirles entonces lo que he logrado descubrir en mi reflexión. Vamos a ver la última cena en Juan, estos 5 capítulos, a partir del capítulo 13. La última cena en San Juan está marcada por una serie de gestos y palabras de Jesús a los que se les ha denominado los discursos de adiós. Los exégetas, los biblistas han catalogado así estos 5 capítulos, los discursos de adiós de Jesús a sus apóstoles. Pienso, en primer punto, que en estos gestos y palabras es que podemos ver explicitadas ampliamente las palabras de la institución, ya que la Eucaristía, la Pascua, la misa, es para ser vivida. Y nosotros debemos de llegar a ser de esa Pascua del Señor nuestra misma vida, en todo lo que hacemos y decimos. Es como si Juan, en estos capítulos del relato de la cena, a través de estos discursos y gestos que el Señor hace, Juan nos dijera, no transmitiré literalmente las palabras de consagración, ya que Mateo, Marcos, Lucas lo hicieron. Mejor les diré lo que estas palabras de la institución deben significar y realizar en la vida de quien se sienta a la sagrada mesa junto al Señor. De hecho, es todo su evangelio así, puesto que su evangelio difiere el 90% de los sinópticos, o sea, casi todo el evangelio de Juan es propio, no repite a los sinópticos, sino muy poco. Es por algo, o sea, es porque él quiere desglosar los sinópticos, y particularmente a través o a partir de la última cena, del corazón mismo de la vida cristiana, la Eucaristía, porque es el corazón de la vida cristiana, fuente y culmen, nos enseña la Iglesia. Repasemos cada uno de los capítulos e iré comentándolos con respecto a cómo Juan veo que desglosa
las palabras de la institución en cada uno de los capítulos. En el capítulo 13, comenzamos, lo tuvimos antier, el jueves, el lavatorio de los pies. Discurso más que con palabras, con un gesto. ¿Y qué gesto? El que Jesús hizo. Con ese gesto, Jesús nos habla del servicio humilde que deben desempeñar los apóstoles y cada discípulo. En ese capítulo 13 tendremos también el anuncio de la traición de Judas, que es algo de lo común con los sinópticos. Juan aporta, sin embargo, otros detalles de relevancia cuando habla de la traición de Judas, como es el lugar que él mismo ocupaba en la mesa, al lado de Jesús. Es también en este capítulo que Jesús da el mandamiento del amor fraterno. Amarnos ya no como a nosotros mismos, sino como Él mismo nos ha enseñado, como Él mismo con ese gesto de servicio humilde se ha puesto a amar a sus apóstoles hasta el extremo. Pienso que aquí, en este capítulo 13, podemos ver los primeros efectos que debe tener la Eucaristía en nosotros. Es el primer ejemplo del Maestro, abajarnos y servir, despojándonos de nuestros títulos, reconocernos tal cual somos en la humildad. Jesús se despojó de su título. Me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Él es Dios, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Y dicen bien, yo lo soy. Sin embargo, he dejado esos títulos y me he convertido, me he puesto a su servicio. He tomado el trabajo del servidor, del criado. La misa es el servicio de amor de Jesús a su iglesia y a toda la humanidad, no solamente a los creyentes. Esta es la primera traducción, este gesto del lavatorio de los pies, para mí, la primera traducción de lo que las palabras consacratorias o consagratorias significan con ese gesto. Este primer discurso, no tanto con palabras, nos invita también a reconocer que la acción de Judas puede ser también la nuestra, y de hecho lo es. San Felipe Neri, uno de mis santos preferidos, el santo de la alegría, él siempre le decía al Señor, Señor, no te fíes de Pipo, así le decían a él, Pipo, San Felipe, Pipo. Señor, no te fíes de Pipo, porque sabes que te puede fallar. Claro, Judas lo somos, y lo somos a veces, muchas veces al día. ¿Será que por ello justamente la misa, cada misa comienza siempre con el confiteor? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Así comenzamos la misa, tenemos que abajarnos, tenemos que reconocernos, dejar nuestros títulos. Ahí no somos el padre X, el licenciado, el doctor. Somos simplemente lo que somos. Ayer por la mañana mencioné ya cómo San Juan vivió la Pascua en la última cena. Al lado de Jesús en la mesa, es lo que dice el versículo 23 de ese capítulo 13. Recumbens in sinu Jesu, al lado de Jesús. Posición, decíamos ayer, privilegiada, que le permitió poder poner después su cabeza en el pecho de Jesús para recibir el secreto de quién es el traidor, Señor. Y les decía también que es así como estamos todos llamados a vivir la Pascua del Señor, al lado de Cristo, cerca, muy cerca de Él. Y también tener esa santa osadía, yo diría, de posar sobre su corazón nuestra cabeza. Es su corazón aquella casa que Dios le dijo a David, le iba a construir. ¿Se acuerdan? Ayer también les mencioné a David.
Segundo libro de Samuel 7:11, que David está inquieto, dice, yo vivo en un palacio y el Señor está en una tienda. Y le dice el profeta, pues haz lo que creas. Pero el Señor le dice después al profeta Natán, ve y dile a Samuel, ¿tú me vas a construir una casa? Yo soy el creador del cielo y la tierra. Yo soy el que te va a construir una casa. En tu descendencia. El arquitecto de dicha casa con una C mayúscula será ese descendiente de David, Jesús. En realidad, si Jesús quiere celebrar su Pascua en nuestra casa, en nuestro corazón, como lo hemos visto estos días, y si ese espacio debe ser un espacio de oración puro, sincero, deseoso de crecer, de ascender constantemente, es para que lleguemos a ser como Juan. Al reposar la cabeza en el costado de Cristo, Juan entra en esta casa construida por Dios a David, que es el corazón abierto de Cristo. Esta es la puerta de ese aposento divino, ya que está abierta desde aquella lanzada que lo atravesó en la cruz. Brotó sangre y agua, quedó abierta. A partir de ese momento, esa casa construida por Dios mismo, para David y para todos nosotros. La Eucaristía, con ese capítulo 13, nos invita a verla desde esta perspectiva. Debe ser vivida de la manera más íntima que podamos, estando muy cerca del corazón de Jesús como Juan, y recostar ahí nuestra cabeza. ¿Esto cómo lo podemos hacer? De una manera muy concreta, muy práctica. Llega siempre 10 minutos antes de la misa. Yo sé que hay muchas comunidades, muchas parroquias que llegan, está el ruidero, el coro ensayando, con sus desafinos, y no hay mucho silencio finalmente. Es triste, lo reconozco. Es muy triste que a veces llegando a nuestras iglesias hay un barullo al inicio. Entonces dices, padre, pues ¿cómo me puedo recoger ahí si...? Creo que todos debemos hacer una conversión, los ministros, los sacerdotes, la gente que nos ayuda. Decir, no, la misa tiene ya que estar todo preparado 10 minutos antes de la celebración. A 10 minutos antes todo tiene ya que estar tranquilo. Los servidores de la misa, los liturgistas, todo ya tiene que estar callado, en silencio. ¿Qué trabajo tenemos que hacer ahí? Tenemos que preparar esta Pascua, acordemos. Así comenzó todo. Maestro, ¿cómo? ¿En dónde quieres que te preparemos la Pascua? Es en dónde, es con qué disposición. Bueno, pues ahí que 10 minutos antes de la celebración ya esté todo preparado y en silencio. Llega 10 minutos antes y vete 10 minutos después. Acabó la misa y te quedas en silencio, en adoración. Es una bella manera de poner en práctica justamente esta intimidad, este reposar mi cabeza en el costado del Señor, 10 minutos antes de preparación, 10 minutos después de la misa, de acción de gracias. Y todos hacer lo posible para que realmente nuestros templos tengan este ambiente de silencio, de recogimiento antes y después de la misa. Es ahí finalmente, en el capítulo 13, que el Señor va a dar el mandamiento nuevo. La Eucaristía es el mayor acto de amor jamás realizado. Lo va a dar en el capítulo 14, pero ya en el capítulo 13, con ese gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos está amando hasta el extremo. Después va a venir ya el mandamiento en el capítulo siguiente. Pero ya ahí podemos comenzar justamente porque ahí entramos en ese misterio de amor. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, cuando odia a su hermano a quien sí ve, dirá Juan en la primera carta, 4:20. Debemos tomar y comer su cuerpo, beber su sangre, eucaristizados,
para poder cumplir ese mandamiento del amor, para podernos abajar también a servir a nuestros hermanos, para dejar nuestros títulos. Como es algo divino, necesitamos entonces ese coman y beban, tomen y beban, porque sin esa comida, que es su cuerpo y su sangre, es imposible vivir ese gesto del lavatorio de los pies, ese servicio los unos por los otros. Capítulo 14. Es ahí donde Jesús va a decir: voy a prepararles un lugar. En la casa del Padre hay muchas habitaciones, versículo 2. Y es ahí donde Jesús nos quiere con Él, versículo 3. Yo me voy, pero tengo que ir a prepararles. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Voy a ir a prepararles un lugar y cuando esté listo regresaré por ustedes, porque donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén conmigo. Pero para ello debo partir, es decir, morir en la cruz. En ese capítulo 14 Jesús nos dice que Él es el único camino para llegar a la casa del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a esa casa, si no es por mí. Versículo 6. Es cumpliendo sus mandamientos, sus palabras, versículos 15, 21, 23 de ese capítulo 14, que Jesús nos dice que vamos a manifestar ahí realmente nuestro amor por Él. Y es amándolo así que se realiza ya desde esta vida la inhabitación divina en nosotros, haciendo de nosotros la morada del Padre y del Hijo. En el versículo 23 de ese capítulo 14 Jesús dice: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. La Eucaristía es de verdad el cielo en la tierra. Como dice Juan Pablo II, Jesús viene a nuestra casa para celebrar su Pascua. Leemos en Mateo 26, 18. Y en cada comunión se realiza verdaderamente, místicamente, esta inhabitación de la Trinidad en nosotros, no solamente Jesús, el Padre, y con ellos el Espíritu Santo. Y cada comunión es como una piedrita con la cual el Señor nos está preparando nuestra habitación eterna en la casa del Padre. Ese capítulo 14, por cierto, es el que más alusión hace a casa, morada, habitación. Aquí Jesús nos revela que Él habita a la cual la Eucaristía nos invita a vivir, nos pide vivir. Tenemos que pedirlo, es un don de arriba, es un mandamiento, pero lo tenemos que pedir. En el versículo 13 Jesús dice: todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Pidamos todos los días, pidamos en cada Eucaristía. Sí, Señor, ayúdame a vivir de estas palabras tuyas, a ponerlas en práctica, a dejarme habitar por ti y entrar ya en ese acto de fe, en esa inhabitación que tú y el Padre realizan cada vez que te acogemos, que te abrimos la puerta de nuestro corazón. Capítulo 15. La vid y los sarmientos. Una de las grandes imágenes que conocemos y que viene de Juan, capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Una vida en Cristo, una vida que se alimenta del pan de vida, está llamada a la fecundidad. En este capítulo 15 hay una insistencia de la palabra dar fruto, 9 veces la palabra o la expresión dar fruto. Tomar y comer, tomar y beber, todos de Él,
es hacernos uno con el alimento. Así como el sarmiento, para dar fruto, tiene que ser uno con la vid, dice el Señor ahí. Esta comunión tiene su fuente en el amor de Cristo y nos pide que así sea vivida. La palabra amor aparece en ese capítulo 10 veces. Es como un nuevo decálogo, fundamento y plenitud de la vida cristiana. Pablo lo recordará en ese famoso himno al amor, 1 de Corintios 13. Sin amor no somos nada. Sin este amor, el ágape de Dios en mí, puedes hacer lo que quieras, mover montañas, entregar tus bienes a los pobres, entregar tu misma vida en sacrificio, pero si te falta el ágape, el amor, de nada te sirve. En ese capítulo 15, 10 veces está la palabra amor, que es ágape. ¿No será justamente de una manera Juan, que es muy místico, que utiliza mucho los símbolos? 10 veces, un nuevo decálogo, fundamento de la vida cristiana. Y ese amor, ese ágape es ese pan de vida, ese tomen y coman. Tomen y coman para que se llenen de este amor. Tomen y beban para que abunde, para que derrame este mi amor en ustedes. Y esta vida fecunda de la vid, del amor de Dios, es la única fuente de la verdadera alegría y plenitud, de la cual nuestro corazón está tan ansioso. Todo corazón humano deseamos ser felices.
Bien, parece que regresamos a la señal. A ver si tenemos así hasta el final poder llevar la plática. Concluía el capítulo 15. Les decía que también de hecho, entre los capítulos 15 y 17, no solamente el 15, si lo tomamos en cuenta que es todo el discurso de la cena, aparecen 8 veces la palabra alegría o gozo. El 8, que ya va a ser un número de resurrección, según la interpretación de Santo Tomás de Aquino. El capítulo 16. En ese capítulo tenemos el envío del Paráclito. De hecho, el Espíritu Santo va a aparecer un poquito diseminado entre los capítulos 14, 15 y 16. Este Espíritu Santo es anunciado como el Paráclito. Así como es necesario que Él se vaya para podernos preparar, es imposible vivir la Pascua y llegar hasta el final, al pie de la cruz. Es el Espíritu Santo quien prepara en nosotros esa recámara alta de nuestro corazón, de la cual hablábamos ayer. Es Él el que nos hace subir al espacio superior, que nos eleva. Pero para ello necesita también nuestra cooperación, necesita nuestra participación, nuestra docilidad. Palabra clave para el Espíritu Santo, docilidad. Dóciles a sus inspiraciones, a su acción en nosotros. La Eucaristía es vivir en la verdad de Dios y la verdad del hombre. Una verdad que Dios Padre le dirá a Santa Catalina de Siena, comienza en reconocer que Él es todo y que nosotros somos nada. Es la primera verdad que el Espíritu Santo nos lleva a vivir y a comprender. El Espíritu de la verdad atestigua a nuestro corazón la verdad de que nuestros sentidos carnales no pueden percibir y que en estas palabras de la consagración se realiza verdaderamente un cambio sustancial. La verdad de Dios es la única posible de hacer de nosotros personas verdaderamente libres. Libres para que, a pesar de que mis sentidos me siguen diciendo, pero es que se ve pan, es que sabe a pan, es que es vino, huele a vino, sabe a vino, pero ya no es. Es ir más allá de lo que los sentidos nos dicen. ¿Quién hace esto? Ese Espíritu de la verdad. Que la verdad de los sentidos, la verdad de la razón, hay otra verdad superior. En el capítulo 17 es la oración de Cristo sacerdote. La oración de Cristo sacerdote al Padre. Ora por la unidad de los suyos. Versículo 11. Unidad que debe de ser una imitación de la unidad trinitaria. Y esta unidad de sus discípulos será el signo de su mesianidad. Jesús dirá que esta unidad de los discípulos será la seña o el signo para el mundo de que realmente Él es el enviado del Padre. Jesús pide al Padre, seamos consagrados en la verdad. Vuelve a aparecer y ahí la palabra consagración. Padre, conságralos en la verdad. Otro pasaje que quizás es bueno aprenderse de memoria, es muy fácil. Capítulo 17, versículo 17 de Juan. Juan mandó a hacer lo mismo en memoria suya, lo cual se ha realizado hasta nuestros días. Los sacerdotes son los ministros, los obispos con los sacerdotes, ministros sagrados, pero Él es el único y eterno sacerdote del Padre. En la misa estamos también llamados, sacerdotes y fieles, a renovar una y otra vez esta verdad de nuestra fe. Él es el único y eterno sacerdote, el ministro sagrado
actúa in persona Christi Capitis. Es decir, en mi persona de ministro consagrado actúa la persona sacerdotal de Cristo. En la misa nos encontramos todos los discípulos del Señor congregados en la unidad, porque es el otro vertiente de ese capítulo 17, la unidad, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Una unidad que no es humana. Somos una sola iglesia, y así seamos 2, 4 o 2,000 personas en la celebración, toda la iglesia de Cristo está presente ahí. Esta unidad se realiza en nuestra profesión de fe en Jesús, enviado del Padre, único pontífice, puente entre Dios y los hombres. En misa se realiza esta consagración en la verdad, pedida por Jesús al Padre. En misa, en esa Pascua eterna, estamos ante la verdad del Emmanuel, Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios en nosotros. La misa es la antesala del cielo. Aquí, de manera sacramental, en la fe, pero realmente, viviéndola de manera aún no muy clara, porque estamos en la fe. Todavía nuestro corazón está un poco con un velo, nuestra razón razonante no alcanza a percibir la magnitud, pero un día sabemos y lo afirmamos, que lo veremos tal cual es, cara a cara, pero ya ahí lo contemplamos sacramentalmente. El mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 3:2, dice: sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Pablo, en ese mismo himno a la caridad, del capítulo 13 de la primera a Corintios, también lo va a decir. En el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces lo veremos tal cual es. Sí, aquí entramos por la puerta de la fe. Afirmamos lo que nuestros sentidos no pueden percibir, pero sabemos que es verdad. Y finalmente hay otro gran discurso que no está en la última cena. Está en el capítulo 6 de Juan. Es el gran discurso del pan de vida. Es un gran discurso que siguió al milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces cerca de Tiberíades. Al día siguiente de este hecho milagroso, la gente busca a Jesús porque quieren volver a comer de manera gratuita. Y Juan nos enseña en este signo de la multiplicación de los panes y de los 2 pescados, que Jesús lo hizo para que creyéramos, para que cayéramos en cuenta de que Jesús nos trajo otro alimento, que Jesús nos pide que debemos preocuparnos en ganar el pan, pero que no es el pan de esta tierra. Trabajen, versículo 27 de ese capítulo 6, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. El trabajo, la obra de Dios, el opus Dei. El trabajo que nos lleva a obtener ese pan, Jesús mismo lo va a decir, versículo 29, porque le van a preguntar los judíos: ¿qué tenemos que hacer, Señor, entonces para trabajar, para ese opus Dei? Y Jesús les dice: la obra de Dios, ese trabajo es un don sobrenatural, al mismo tiempo que va a ser obra del hombre. Así como veíamos ayer, los apóstoles le preguntan: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Pero cuando llegan, Marcos y Lucas dicen que es una habitación alta y ya estaba lista. Así aquí, la obra de Dios es sobrenatural.
Es el trabajo de Dios en ti, pero también el hombre tiene que trabajar, porque esa obra es la fe. La obra de Dios es que ustedes crean en el que el Padre ha enviado. Y esa fe, que es un don, la tenemos que actuar, ponerla en obra, practicarla constantemente, voluntaria, libremente y con inteligencia, como veíamos ayer. La misa, la Pascua del Señor, es ese mysterium fidei, que lo profesamos justamente después de la consagración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Y ahí lo envía, al altar de tu parroquia, al altar de tu capilla, cada domingo, cada día, en cada celebración. A partir del versículo 32, después de que le van a mencionar el maná, Dios dio a Abraham el maná en el desierto. Tú, a ver, ¿qué signo haces para que te creamos? Acaban de vivir una multiplicación, los nutrió más de 500 almas. Y le preguntan, ¿qué signo haces para que creamos en ti? Jesús les habla del verdadero pan del cielo, el pan bajado del cielo. 7 menciones de esta frase, bajado del cielo, y 14 menciones de la palabra pan. 7, 14. 7, número perfecto, es el número de la divinidad en Juan, o bíblicamente hablando. Es un número divino. 14 veces la palabra pan, entonces un múltiplo de 7. Toda la simbología muy querida por Juan. En el momento de la consagración, el pan y el vino, en el pan y el vino baja realmente del cielo a las especies y las convierte en él mismo, el pan de vida. Cada vez que escuches las palabras de consagración, recuerda estas 7 menciones en el capítulo 6 del pan bajado del cielo. Recuerda que es un pan, no cualquier pan. Es el pan mencionado 14 veces, múltiplo de 7. Es el pan divino, es Dios mismo. Y como paréntesis, con esa obra de Dios, trabajen por el alimento que permanece y da vida eterna. Hoy con esta situación vamos a vivir, y estamos ya padeciéndola, una crisis económica tremenda a nivel mundial por esta pandemia, por este confinamiento, porque la economía se ha detenido obligatoriamente. Y sí estamos preocupados, sí, y tenemos derecho de preocuparnos, pero sería bueno que en estos tiempos de crisis económicas que se nos avecinan, grábate ese versículo 27 del capítulo 6. Medítalo día y noche. Trabaje no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. O Mateo en el capítulo 6, si no mal recuerdo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer y de vestir? ¿Acaso no ves los lirios del campo, los pájaros del cielo? Ellos no siembran ni cosechan, ni tejen sus vestiduras, y mi Padre los alimenta y los viste. Y ni Salomón con toda su riqueza jamás se vistió como mi Padre viste a uno de esos lirios, de esas flores silvestres. ¿Acaso ustedes no valen más que todos los pajarillos de la tierra, que todas las flores silvestres? Sí, preocupémonos, sí, porque sí se viene una crisis económica, pero este confinamiento en casas, esta Pascua vivida en tu propia casa, ¿no será hoy justamente para recordar estas palabras de Jesús, esta obra de Dios, este trabajo de la fe? Concluyo con estas menciones de ese pan. El pan es Él, en ese capítulo 6. Yo soy el pan de vida, versículo 35 y 48. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo.
El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para vida del mundo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. El que coma de este pan vivirá para siempre. Sí, Juan en la institución, en la última cena, en su evangelio, no mencionó las palabras de consagración, pero aquí las ha dicho esas palabras más de 5 veces. A mí me sorprende como pastor el constatar, y no solamente aquí en México, en todos los lugares por donde el Señor me ha permitido pasar y celebrar la misa, que de nuestras asambleas dominicales apenas un 50% se levanta a comulgar. Siempre lo digo en mis homilías o a la gente se lo digo cuando predico. Y les digo, ¿por qué? Aparte de esos casos que sí existen, también tristemente, las situaciones en donde no pueden hacer la nueva de la Eucaristía, de esta Pascua del Señor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra intimidad, la importancia capital. ¿De qué nos sirve? ¿O por qué nos preocupamos ahorita por la crisis en la que vamos a caer o ya estamos? Y esta crisis del verdadero pan en la vida de tantos católicos, incluidos sacerdotes. Toda esta verdad sobre el pan de vida es la lección aprendida por el discípulo amado cuando oyó esas palabras de consagración: tomen y coman todos de él, es mi carne, es mi sangre. Solamente que San Juan las va a colocar en el verdadero contexto en el cual deben ser escuchadas y vividas, es decir, la vida diaria, en las acciones cotidianas de cada uno. Por eso, muy seguramente, este pasaje 6 de su capítulo y este gran discurso del pan de vida se va a desarrollar al lado del lago. De hecho, de los dos extremos del lago, léanse los capítulos, comienza de un extremo y después va al otro extremo. El lago es el epicentro de la vida apostólica de Jesús y de la vida apostólica de los discípulos. Si la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, toda la vida del cristiano está implicada y llamada a ser vivida en esta fuente y llevada a este culmen. Pero por toda la vida no me refiero a la extensión de esta vida, es decir, a todos los días de tu vida hasta tu muerte, no. Toda la vida quiere decir todas las dimensiones de la vida humana: tu vida personal, tu vida conyugal, tu vida familiar, tu vida social, tu vida amical, tu vida profesional, tu vida lúdica. Toda tu vida debe estar envuelta por estas palabras: tomen y coman, tomen y beban. Que toda tu vida en estos aspectos sea eucarística. Todo el Evangelio de Juan está envuelto en este contexto pascual. Y es en este ambiente pascual que San Juan va a desarrollar cada parte del Evangelio y el Apocalipsis en su totalidad. Pero esto lo veremos esta noche, con nuestra última meditación justo antes de la celebración pascual 2020, la gran vigilia. Vivamos pues de este día en ese silencio de María, en el corazón de María, y dámosle a ella que nos ayude a meditar. Te invito, ¿por qué no?, a meditar este pasaje, capítulo 6, o estos 5 capítulos de la Cena de Juan y este capítulo 6. Son 7 capítulos que hoy tendrías, ser una buena manera de prepararte a la vigilia pascual de esta noche. Que la Virgen María nos ayude a vivir así la Pascua del Señor en nuestra casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que tenga un buen día y hasta esta noche.